Bien, muchachos, vamos a hablar ahora del capítulo 2. En este capítulo vamos a repasar algunas cosas que ya habíamos estudiado, como lo de los grupos funcionales. Vamos a detallar un poco más en algunas familias de compuestos orgánicos y también vamos a hablar un poquito más del momento de enlace y del momento dipolar, ¿ok? Para diferentes tipos de moléculas. Bien. Es muy importante decirles que en este capítulo vamos a ahondar en el tema de los ácidos y las bases orgánicas. Resulta que el carácter ácido o básico de una molécula orgánica define cosas como su estabilidad, como su reactividad. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos, en primer término, cuáles son los efectos, muchachos, que definen la acidez o la basicidad de una sustancia orgánica. Y después que podamos comparar las moléculas. Si tengo dos sustancias que son ácidas, en principio yo podría saber cuál es más ácida que la otra, ¿ok? O si son dos bases. ¿O qué requisitos tiene que reunir una molécula para comportarse como un ácido y también como una base? Bien, la primera ilustración que vemos, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar, son una serie de cítricos, ¿verdad? Pues estos cítricos tienen sustancias ácidas. En la naturaleza hay sustancias ácidas y básicas, muchachos, tales como el ácido cítrico o el ácido ascórbico o vitamina C. Resulta que el escorbuto es una enfermedad o una avitaminosis, falta de vitamina C, ¿verdad? Que produjo, ¿verdad? En siglos anteriores bastantes daños, sobre todo a los marineros que no tenían una dieta muy balanceada, ¿verdad? En cítricos. Hay que decir que tanto el ácido cítrico como el ácido ascórbico participan de forma activa en el metabolismo humano y son muy importantes, ¿verdad? Y inclusive el ácido ascórbico participa en la regeneración de algunas sustancias en nuestro cuerpo. Bien, aquí como para repasar y para hablar un poquito más de la polaridad de los enlaces, muchachos, y del momento dipolar de una molécula tridimensional. Bueno, ¿por qué esto es tan importante en este momento? Bueno, veremos que el carácter ácido o básico depende de la polaridad de los enlaces en alguna medida, ¿ok? Y de la polaridad de la molécula. Muy bien. Entonces, recuerden que tenemos sustancias como el etano, en donde hay enlaces carbono-carbono, 1, ¿verdad? Este es totalmente no polar porque los dos carbonos tienen la misma electronegatividad. Y tenemos también enlaces carbono-hidrógeno. Bueno, este enlace también lo consideramos muy poco polar, o sea, para efectos prácticos, no polar. Recuerden que en el capítulo 1 ya habíamos visto hasta una tabla, muchachos, en la cual nosotros podíamos encontrar cuáles eran los ámbitos en los cuales nosotros podíamos decir que el enlace era polar, medianamente polar o no polar. ¿Ok? Bueno, para que se recuerden de eso, hay un video y ya les enviaremos, muchachos, las presentaciones por la mediación virtual. Bien, veamos ahora que la polaridad aumenta en este sentido, ¿ok? Para los compuestos que tenemos aquí. Fíjense ustedes que el nitrógeno es más electronegativo que el carbono y por eso nosotros podemos indicar el momento de enlace de este enlace químico de esta manera. Este es el origen del vector de momento de enlace, ¿ok? Y empieza en la especie que es menos electronegativa, o sea, la especie que tiene una carga parcial positiva, en este caso el carbono. Mientras que, como ustedes pueden apreciar, el final de la flecha llega hasta el nitrógeno, que es la especie más electronegativa de este enlace. Entonces, este será un enlace covalente polar y tenemos que saber que, de nuevo, el carbono tiene carga parcial positiva y el nitrógeno tiene carga parcial negativa. Bueno, si seguimos viendo hacia acá, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hay enlaces que son más polares, ¿ok? O sea, y veamos ahora la tabla. Fíjense ustedes que aquí están los momentos dipolares o los momentos de enlace de varios enlaces químicos, ¿ok? Todos son diferentes, como ustedes pueden observar, y veremos que están influenciados por diferentes factores, ¿verdad? La polaridad de los enlaces. Bien, veamos aquí un ejemplo, ¿verdad? Importante, de nuevo, ¿dónde se pone el origen del vector de momento de enlace? En la especie positiva. ¿Y dónde termina la flecha? En la especie que es negativa o más electronegativa. Recuerden que el momento dipolar, ¿verdad? Se calcula, bueno, tiene unidades de Device, perdón, se llama mu, ¿verdad? Y resulta ser la multiplicación de la carga por la distancia entre los átomos, la carga parcial que ellos poseen por la distancia.
Bien, el caso del formaldehído. Nosotros inclusive ya habíamos hablado de estas estructuras resonantes, ¿ok? Como ustedes pueden observar, hay una carga negativa sobre el átomo de oxígeno en una de las estructuras y el carbono es positivo. Claramente, muchachos, esta es una molécula polar, ¿verdad? Claro, dije formaldehído. Recuerden que R representa en química orgánica, ¿verdad?, un grupo de átomos de carbono e hidrógeno. Pero también R podría significar la presencia de hidrógeno. Bien, aquí tenemos una representación más clara del formaldehído, muchachos. Y podemos ver que el momento dipolar en esta molécula, que como recordarán ustedes es plana, porque este carbono es sp2 y es el centro de la molécula, muchachos, el momento dipolar es la suma de 1, 2 y 3 momentos de enlace. Bueno, si se utiliza el método del paralelogramo, por ejemplo, para sumar vectores, encontraríamos que la dirección del momento dipolar en esta molécula es hacia allá y que este momento dipolar es de 2.3. Bueno, veamos otro caso interesante. Fíjense ustedes que en este caso que tenemos aquí, muchachos, tenemos una molécula que tiene enlaces covalentes polares. Claro, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Sin embargo, cuando sumamos los dos momentos de enlace, vemos que el momento dipolar total en el dióxido de carbono es 0. ¿Ok? Bueno, ¿por qué esto es así? Claro, porque si yo sumo dos vectores que tienen la misma magnitud, pero tienen dirección contraria, la suma de esto es 0. Entonces, ojo, pueden haber moléculas como esta que tengan enlaces covalentes polares, muchachos, y no ser polares. ¿Ok? Muy bien, más ejemplos. Fíjense que aquí tenemos 3 especies tetraédricas, lo sabemos porque el carbono central en las 3 especies es sp3, y vemos que 2 de ellas tienen un momento dipolar, uno de 1.9, el clorometano, y el cloroformo de 1.0. Claro, fíjense ustedes que aunque consideramos estos enlaces covalentes carbono-hidrógeno como no polares, aportan una mínima cantidad, ¿verdad?, a la suma del momento dipolar total. Quizás el responsable de este momento dipolar tan grande sea este enlace en esta molécula, ¿ok? Y la estructura tridimensional que ella tiene. Bueno, veamos por acá, ¿verdad? Ya podemos pasar el cloroformo porque ustedes pueden ver que igual del positivo al que es más electronegativo, ¿ok? Y aquí lo mismo, el momento dipolar de este enlace del carbono que es más positivo al cloro que es más electronegativo. Bien. Ojo, mismo caso con el CO2, esta molécula, muchachos. Fíjense ustedes que tiene 4 enlaces que yo puedo considerar covalentes polares, pero si sumo los vectores voy a tener una resultante para acá y otra para acá. Y se anulan, ¿cierto? Si yo sumo estos dos, por ejemplo, para acá voy a tener una resultante, pero si sumo estos dos voy a tener una resultante que es de la misma magnitud, pero con diferente dirección que el vector que yo sacara aquí. Entonces el tetracloruro de carbono es una sustancia con enlaces polares, pero que no es polar. Bien, vamos a finalizar con esta, ¿ok? Ustedes pueden ver que esta es una molécula también planar, estos dos carbonos son sp2, y lo que podemos apreciar, muchachos, es que el carbono, en este caso, ¿verdad?, es la especie de este enlace menos electronegativo, por eso el momento dipolar apunta para acá. Este carbono tiene un momento dipolar que apunta en sentido contrario. Y entonces el momento dipolar total, la sumatoria aún de estas pequeñas contribuciones será en esta dirección. ¿Ok? Bueno, muy bien. Más ejemplos. Vemos que cuando hay átomos que tienen pares de electrones no enlazantes, también estos contribuyen, muchachos, a que la molécula tenga una polaridad. ¿Ok? Contribuyen al momento dipolar. Vemos el caso del agua, ¿verdad? El amoníaco tiene, como ustedes pueden ver, un momento dipolar de 1.5 y el agua de 1.9. ¿Ok? La acetona, como vemos, tiene un momento dipolar de 2.9. Para que ustedes puedan apreciar que pueden haber moléculas orgánicas que son muy polares. ¿Ok? Finalmente, el acetonitrilo, que tiene un triple enlace carbono-nitrógeno, y el nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes, tiene un momento dipolar de 3.9. Bien, un ejercicio.
Ok, entonces ahí tenemos esa representación de una molécula orgánica, ¿sí? Y vamos nosotros a establecer, ¿verdad? De una manera más cualitativa, sin números, si la molécula es capaz de poseer un momento dipolar o no y en qué sentido. Bueno, esta es una representación de Kekulé y nosotros podemos hacer la representación de Lewis, que es mejor para poder ver qué contribuciones tiene esta molécula, ¿verdad? Por ejemplo, si existen pares de electrones no enlazantes. Entonces, comenzamos dibujando el nitrógeno, ¿ok? Claro, el nitrógeno tiene unido un metilo y tiene, claro, un par de electrones en un orbital sp3, un par de electrones no enlazantes. Ahora, este nitrógeno está formando un doble enlace con ese carbono, ¿lo ven? Y este carbono, que es sp2, va a tener dos sustituyentes, ¿verdad? Un metilo y un hidrógeno, ¿verdad? Y vemos que la molécula es planar porque tanto el carbono como el nitrógeno tienen una hibridación sp2. Muy bien, vamos viendo. Claro, primera contribución hacia el momento dipolar de la molécula y fuerte, ¿ok? O sea, el par de electrones no enlazantes contribuyen al momento dipolar. Vemos también que este enlace doble, ¿verdad? Empieza en el positivo a la flecha del vector del momento de enlace para este enlace doble y termina en el nitrógeno, que es la especie más electronegativa. Bien, si seguimos colocando los otros momentos dipolares importantes en esta molécula, podemos decir, ¿verdad? Fíjense ustedes, un análisis intuitivo, no tiene números, pero nosotros podemos decir que probablemente la resultante, ¿verdad?, de momento dipolar sea hacia allá. ¿Ok? Y que esta molécula entonces la consideramos polar. Veamos a ver esto. Ok, muy bien, es una fórmula molecular, así que vamos a empezar a hacer, como ustedes pueden ver, la estructura de Lewis. Sacamos los electrones que cada uno de los átomos aporta, sumamos y repartimos. Sabemos que hay que dibujar una estructura tetraédrica porque el carbono está formando 4 enlaces simples. Y ahora vamos a colocar los bromos, ¿verdad? Y los electrones que le corresponden a cada uno. Bien, si empezamos a ubicar los momentos de enlace, o los vectores de momento de enlace, nos vamos a dar cuenta, muchachos, como ustedes pueden apreciar, que estos se van a cancelar al final de cuentas, de tal manera que no tenemos momento dipolar. El tetrabromuro de carbono no es una molécula polar. Vamos a ver, ¿podremos saber si esta especie o estas son especies polares? El ion amonio que, bueno, ahora ya le puse la carga positiva que no la tenía, muchachos. Y la molécula de ozono. ¿Será que son polares? Vamos a ver. Cuando dibujamos la estructura del ion amonio, nos damos cuenta que tiene 4 enlaces que son polares, pero, claro, la sumatoria de todos ellos se cancela, por lo tanto, el ion amonio no se considera una especie polar. Con el ozono tenemos una situación que es particular, que ustedes pueden apreciar, y es que es una estructura conjugada. Entonces podemos dibujar las dos formas resonantes del ozono, ¿ok? Y después dibujar el híbrido de resonancia. Luego podemos dibujar todas las contribuciones al momento dipolar de la molécula y saber que va a haber una pequeña resultante en este sentido. Entonces el ozono sí es una molécula polar, mientras que el amonio no lo es. Bien, vamos a empezar a hablar de las fuerzas intermoleculares. O sea, recuerden que acabamos de estudiar, ¿verdad? Acabamos de dedicarle bastante tiempo a los enlaces, ¿verdad? A los orbitales moleculares, ¿sí? Y a la estructura del átomo. Ahora vamos a empezar a ver otra cosa, muchachos. Vamos a empezar a estudiar la interacción entre dos moléculas diferentes o del mismo tipo de compuesto químico, pero la interacción entre dos moléculas, ¿ok? Bien, lo que tenemos por acá es un gecko. Bueno, todos nosotros los hemos visto en este país y tienen unas patas que son bastante particulares, ¿verdad? Resulta que las patas que ellos tienen les permiten pegarse en superficies que por pulidas que parezcan, ¿verdad? Por pulidas que parezcan, él no se resbala y puede caminar por ahí. Probablemente hemos visto muchos de ellos caminando por un techo, probablemente hemos visto a muchos de ellos caminando, ¿verdad?, fácilmente por superficies de vidrio. Bueno,
Resulta que las patas de estos animales lo que tienen son un montón, como ustedes pueden ver, como de pelitos, ¿verdad? Y esos pelitos a su vez tienen como copas, ¿verdad? Donde resulta ser que se presenta una interacción atractiva de tipo Van der Waals, ¿verdad? Entre las patas del gecko y la superficie por la que se está desplazando. Claro, nosotros sabemos que las interacciones de Van der Waals son débiles. Ya hablaremos con más detalle, para eso es esta sección. Pero resulta ser que cuando hay mucha superficie de contacto, las interacciones de Van der Waals se vuelven muy importantes. Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? Que por ese montón de pelitos que hay en las patas de este animal, le permiten tener interacciones de Van der Waals tan fuertes como para pegarse en superficies pulidas de vidrio. Bien. Ok, ¿qué son fuerzas intermoleculares? Son las fuerzas atractivas entre las moléculas. ¿Ok? Ok, se dice que es la goma o el pegamento supramolecular. Supramolecular es una palabra que se refiere a la interacción de dos entidades distintas, muchachos. O sea, en este caso, dos moléculas diferentes, o una molécula y un ion, o dos iones. Las fuerzas intramoleculares son las que tienen lugar en el seno de una misma molécula. Por ejemplo, los enlaces covalentes entre átomos. ¿Ok? Bien, vamos a ver un par de láminas que tienen clasificaciones de las fuerzas intermoleculares. Vamos a decir, muchachos, que en esta primera clasificación tenemos las de tipo electrostático. Bueno, muy importante mencionarles que todas las fuerzas intermoleculares, todas las que vamos a estudiar, son de carácter electrostático. Lo que pasa es que cómo se manifiesta esta atracción positivo y negativo, o la repulsión entre cargas del mismo signo, perdón, es lo que tenemos que discernir muy bien para explicar todas las fuerzas intermoleculares. Bueno, las electrostáticas, estas son las que se dan entre los iones, muchachos. Son interacciones muy fuertes y estas sí son con cargas positivas y negativas desarrolladas. Ok, tenemos las interacciones de tipo pi-pi, que son en sistemas que tienen dobles enlaces y están conjugados. Resulta que esas nubes pi tienen la propiedad de atraerse, ¿verdad? Dos moléculas diferentes que tengan electrones pi y sobre todo si son conjugados, tienen la probabilidad de asociarse, ¿ok? Vamos a tener las fuerzas de dispersión e inducción como las de Van der Waals, ¿verdad? Ya las vamos a detallar. Un caso particular de especial mención es el enlace de hidrógeno y después vamos a dejar para la orgánica 2 lo que es el efecto hidrófobo-solvatófobo, que es el que nos explica, por ejemplo, ¿verdad? Por qué es que los jabones y otras moléculas que llamamos surfactantes, muchachos, se agregan en el agua. ¿Ok? Bien, aquí tenemos una diapositiva un poco más, un esquema un poco más claro, ¿verdad? Un poco más grande. Fíjense ustedes que aquí dice que fuerzas intermoleculares son las responsables de que las moléculas se mantengan unidas entre sí, ¿verdad? O se asocien. Esa palabra de asociamiento, ¿verdad? Es muy importante. Muy bien. Vamos a tener el enlace de hidrógeno, que lo vamos a tratar diferente. Realmente es como un dipolo-dipolo, pero muy particular. Por eso se trata por aparte. Y tenemos las fuerzas de Van der Waals. ¿Qué tipos de fuerzas de Van der Waals vamos a tener? Las de orientación, por ejemplo, dipolo-dipolo. ¿Por qué de orientación? Bueno, porque podría ser que estén dos dipolos con su carga idéntica de frente. Esa es de repulsión, ¿sí? Pero podemos tener una interacción dipolo-dipolo atractiva también. También tenemos aquí las interacciones de carácter ion-dipolo. Tenemos las fuerzas de tipo inducción, fuerzas de Van der Waals, muchachos, ¿verdad? Donde tenemos un dipolo que genera un dipolo en otra molécula, dipolo-dipolo inducido. Bueno, estas son fuerzas débiles, muchachos, esta aún más que la anterior. Podemos también tener una especie que puede polarizar a otra molécula, ¿verdad? Y generar un dipolo inducido y que haya una atracción entre un ion y ese dipolo inducido. ¿Ok? Tenemos también las famosas fuerzas de dispersión de London. Dipolo inducido, dipolo inducido. Ya veremos con detalle que estas se basan en el movimiento de los electrones en una molécula. Bueno, empecemos a hablar de las fuerzas dipolo-dipolo. Bueno, como ustedes pueden ver, si yo tengo una molécula polar, ven, aquí nos sirve para entender esta interacción el momento dipolar de una molécula. Fíjense que en este caso, este es el extremo
parcialmente negativo porque este es el átomo más electronegativo de esta especie, y entonces él puede tener una interacción atractiva con este carbono que es de otra molécula. Y esta interacción atractiva, muchachos, genera, ¿verdad? Que se puede ver aquí un poquito más en los símbolos, ¿verdad? Genera que esta molécula, ¿verdad? Tenga un grado de asociación. Y ese grado de asociación le va a permitir, por ejemplo, tener un punto de ebullición, una solubilidad que es particular. Bueno, puede ser, ¿verdad?, que estas moléculas, como las moléculas se están moviendo continuamente, en un instante muy pequeño, estén de frente a sus cargas negativas. Y entonces va a haber una fuerza de repulsión hasta que se orienten de esta forma, ¿verdad? Y entonces se genere la interacción electrostática positivo-negativo. Recuerden que esta interacción es débil, muchachos. ¿Por qué? Porque la carga del cloro no es total, no tiene una carga, negativa total, sino parcial. Y la carga del carbono es parcial positiva, no total. Bien, vamos a ver aquí dos características muy interesantes con estas dos moléculas, muchachos. Tenemos el tetracloruro de carbono, que es una molécula no polar, sin embargo tiene un punto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, de ebullición de 77 grados. Entonces las fuerzas intermoleculares van a ser importantes, ¿verdad? En lo que son las propiedades físicas de algunas de las moléculas. Sí, claro. Fíjense ustedes, ¿verdad?, que resulta ser que el punto de ebullición es una medida de qué tan fuerte se atraen las moléculas en el líquido. ¿Okay? También mide qué tan difícil es alzar esa molécula por su masa del seno del líquido de un estado que es condensado. Recuerden, estados condensados, ¿cuáles son? El estado sólido y el estado líquido, ¿verdad? El estado gaseoso es un estado disperso. Pero las moléculas pueden interactuar más en los estados sólidos y líquidos. Vean qué particular, en este caso, esta es una molécula polar y tiene un punto de ebullición menor. Claro, la forma en que esta molécula de tetracloruro de carbono se empaqueta, se acomoda, ¿verdad?, con otra molécula de tetracloruro de carbono, le permite tener una interacción, ¿verdad?, de tipo dispersión muy fuerte. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se generan esas fuerzas de dispersión? Y acá lo vemos con más detalle, ¿verdad?, con estos ejemplos, ya lo vamos a explicar. A ver, las fuerzas de dispersión, muchachos, se generan porque los electrones en una molécula como esta, por ejemplo, no están quietos. Sabemos que están moviéndose en una región, ¿verdad?, que llamamos orbital molecular, ¿verdad? Sin embargo, va a haber un momento muy pequeño de tiempo, muchachos, en que va a haber una pequeña carga por acá porque todos los electrones moviéndose en sus orbitales coinciden en esta zona, ¿ok? Entonces eso va a dejar la otra parte de la molécula con una carga positiva. ¿Ves? Este es un dipolo muy, muy débil, pero que puede inducir o polarizar a otra molécula igual, ¿verdad?, a que tenga una carga contraria. Si aquí hay carga negativa y vengo con otra molécula de pentano, muchachos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces la carga negativa va a repeler la carga negativa de acá y va a generar una interacción atractiva muy débil. A esto le llamamos dipolo inducido. Dipolo inducido, vean, se produce eso en este tipo de moléculas, muchachos, ¿verdad?, por el movimiento electrónico. Ahora, volvamos un momentito acá. Claro, ese tipo de interacciones entre dos moléculas de tetracloruro de carbono, ¿verdad?, más que la masa de esta especie es mayor, le dan un punto de ebullición que es superior al del cloroformo. Bueno, vamos a ver otro detalle de las fuerzas de dispersión. Fíjense ustedes que el pentano, que es una molécula regular, tiene un punto de ebullición de 36 grados. El isopentano, que es una molécula ramificada, pero que tiene también 5 átomos de carbono, tiene una molécula, tiene un punto de ebullición de 28 grados. Mientras que el neopentano, ¿verdad?, tiene un punto de ebullición de solo 10. Importante con esto que tenemos aquí decirles que las fuerzas de dispersión o estas fuerzas tan débiles, muchachos, son fuerzas que dependen de la superficie de contacto. Entre más regular sea algo, como el pentano, hay más superficie de contacto. Y entonces las fuerzas de dispersión serán mayores que en especies, como ustedes pueden ver en estos dos casos, que son especies irregulares que tal vez no se pueden acercar tanto.
Dos moléculas de pentano, por ser muy regulares, se pueden acercar mucho, tienen mucha superficie de contacto, ¿ok? Y entonces por eso hay un punto de ebullición mayor que en los otros dos casos. Bueno, para finalizar, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que les decía. Por el movimiento random de los electrones, muchachos, ¿ok? Las moléculas como esta, que son neutras, generan cargas muy pequeñas que varían muy rápido en el tiempo. Entonces, una sí es capaz de generar cargas en otra, ¿verdad? Muy pequeñas también, y por eso es que se atraen. Bien, entonces terminamos aquí con las fuerzas de dispersión. Ok, me queda muy poco tiempo, muchachos, y por esta razón vamos a dejar el tema del enlace de hidrógeno para otro video. Gracias.